Cómo evitar los ataques del oso a los colmenares. Después de siglos de intensa persecución, la población cantábrica de oso pardo se recupera gracias a las medidas de conservación y a la buena convivencia entre osos y actividades humanas. El número de osos en nuestras montañas aumenta, y todas las primaveras nuevas familias de osas con sus cachorros asoman a la vida y llenan de alegría y juegos algunos rincones recónditos y protegidos. Los osos se han convertido además en un símbolo y un elemento importante para el desarrollo socioeconómico de la montaña. Y nuestras montañas son también excelentes paisajes apícolas en los que la floración multicolor de brezos, castaños y otras especies contribuye a la producción de diferentes tipos de miel de gran calidad y sabor. La apicultura es una actividad económica muy importante en muchos municipios cantábricos. Yo soy apicultor profesional y creo en mi oficio como un ejercicio de respeto a la naturaleza, ¿no? Creo que la apicultura debe ser compatible con el resto de polinizadores silvestres, con el oso pardo y con cualquier otro animal que conviva con mis abejas. Las sinergias que podamos crear de cara a las combinaciones del oso con la miel, pues creo que están bien. El hecho de que haya osos, pues de cara al turismo o de cara a que la gente valore un producto, pues yo creo que eso es importante. A los osos les gusta mucho la miel y las larvas de las abejas, y desde hace siglos no han dudado en visitar los colmenares para alimentarse. Y por eso desde la antigüedad, los apicultores han buscado métodos de evitar el ataque de los osos. De forma tradicional, se construían estructuras de piedra conocidas como albares, albarizas o cortines, en las que los altos muros verticales, coronados de voladizos de piedra, protegían las colmenas de la voracidad de los osos. La mayoría de albares y cortines están en la actualidad en desuso y en proceso de abandono y ruina. Todavía algunos apicultores conservan y restauran estas estructuras, protegiendo sus colmenas y contribuyendo además a conservar un patrimonio histórico de gran valor cultural. Debido a las necesidades específicas de la apicultura moderna, en la actualidad, el sistema más eficaz y más utilizado para proteger las colmenas de los osos son los cerramientos electrificados. Un cercado electrificado es un circuito eléctrico que se cierra cuando un animal toca el hilo conductor, lo que le produce una breve descarga eléctrica inocua, pero desagradable que le desanima de entrar en el colmenar. El pastor eléctrico es el generador que produce el impulso eléctrico. Un pastor eléctrico es un aparato electrónico con parte de electrónica que da descargas electrostáticas. Las descargas electrostáticas es lo mismo que te hace la puerta de un coche cuando te bajas. Un pastor eléctrico no es nada más que una caja donde dentro va la batería, una tapa para que no se moje, y luego un circuito electrónico que produce las descargas, un condensador que es el que nos va a dar la descarga y una bobina de alta que amplifica la corriente. Y luego tenemos las conexiones para la placa solar y las salidas del pastor, positivo, negativo. Los pastores se alimentan con baterías de 12 voltios y los más modernos llevan asociada una placa solar para alimentar a la batería. Una placa solar no es nada más que el cargador de la batería que tiene el pastor. Si tú tienes un pastor con una batería, si no tienes placa solar tienes que llevarlo a casa y cargarlo con un cargador de corriente. Cuando tienes placa solar esto lo tienes solucionado. Los pastores van con las baterías cargadas y simplemente tú cuando lo instalas la placa solar la pones al sur para que le esté dando el sol todo el día, para aprovechar bien todo el sol. Y te recarga la batería y eso está siempre cargado. La potencia del pastor se mide en julios, y para proteger un colmenar del ataque de un oso se recomienda una potencia entre medio julio y 2 julios.
un pastor eléctrico, que es electricidad, es una parte especial de la electricidad. Aquí funcionamos con voltajes súper altos de 10.000 voltios e intensidades súper bajas de menos de 1 miliamperio. El voltaje es a la velocidad a la que van esos electrones y el amperaje es la cantidad de esos electrones que llevas. Las dos cosas juntas son los julios que te da un pastor. Nosotros medimos los pastores, la potencia que tienen, por los julios que tienen. Un pastor de medio julio es un pastor muy bueno ya para un cercado para osos. Un pastor de 0,2 julios, si tienes un terreno muy húmedo, te puede funcionar bastante bien, pero está bastante cerca del límite, o sea, está justito. Cuando tienes 0,5 estás sobrado. Cuando tienes 1 o 2 julios, 3 julios que puedes poner, estás muy sobrado. Ahí el oso que toca con 2 julios solo toca una vez, no se le vuelve a ocurrir. El conductor que distribuye la corriente por el cerramiento puede ser una red o malla, pero generalmente es un cable de acero o aluminio con un espesor mínimo de 1,5 o 2 milímetros. Los cables se sujetan con postes de madera, varillas metálicas o de plástico o fibra de vidrio, y la distancia entre postes no debe ser mayor de 4 o 5 metros, o menos cuando las irregularidades del terreno lo aconsejen. Las mejores varillas que hay son las de fibra de vidrio. Estas llevan unos 10 años en el mercado, han salido unas varillas de fibra maciza de 12 milímetros de grosor, son como las varillas de hierro. Tienen un precio muy similar, muy parecido, prácticamente lo mismo, y son aislantes, ellas solas, entonces nunca te falla el pastor. Cuando se utilizan varillas metálicas, los cables conductores deben estar separados de la varilla mediante aislantes. Todo lo que te acerques a menos de 1 centímetro con el cable de línea, el positivo que cierra el cercado, a un hierro lo tienes que separar, tiene que estar siempre a más de 1 centímetro. Si pasas cerca te salta la chispa y aproximadamente te pierde el 80% de la potencia, es decir, te quedas sin fuerza ninguna. Lo más recomendable para evitar la entrada de un oso es colocar 5 cables paralelos. El primero a 20 centímetros del suelo y los siguientes a una distancia de 25 a 30 centímetros entre ellos. Que el primer hilo quede lo más bajo posible. No puede tocar el suelo, evidentemente, pero lo más bajo posible. Siempre digo que entre la desbrozadora, el hilo de la desbrozadora por debajo, pero que quede cerca. Es que el oso, la forma de entrar dentro del colmenar es excavar por debajo. Por eso el acercar este primer hilo lo más posible al suelo. Las varillas son flexibles, tienden a ceder, entonces hay que tensar todos los hilos porque siempre es más efectivo un tendido con el hilo tensado correctamente que flojo, como vemos en la imagen. El oso es un hábil trepador y por eso hay que poner las colmenas lejos de árboles, rocas o muros que puedan servirle para acceder al colmenar sin tocar el cercado electrificado. En cambios fuertes de pendiente como el que tenemos aquí nos baja un talud, un terraplén, y aquí tenemos una zona llana. Siempre esta varilla que tengo en la mano tenemos que arrimarla a la base del talud. Luego las otras ya pues van clavadas, cada una a su distancia. Importantísimo arrimar, incluso esta podría estar más cerca del talud, de manera que el hilo que yo ponga pegado al suelo nos sube pegado al suelo hasta el siguiente aislador. ¿Qué ocurre? Si esta varilla la separamos 1 metro para acá, hemos dejado una auténtica puerta para que el oso entre, porque el hilo nos vendría haciendo esta línea hasta el aislador, con lo cual el oso nos va a entrar por aquí sin ningún problema. Teniendo en cuenta además, como vemos, que la tierra es blanda, entonces él con las zarpas te aumenta un poco el hueco y ya le tienes dentro. Siempre hay que guardar una distancia del tendido. Aquí tenemos las colmenas pues a 3 metros, ahí un oso nunca podrá llegar del exterior. La toma de tierra es lo que permite cerrar el circuito cuando el oso, que pisa sobre el suelo, toca el cable conductor. Generalmente consiste en una o varias picas de acero galvanizado o un buen metal conductor clavadas profundamente en el suelo. Lo bueno cuando pones una pica de tierra es bajar de 30 centímetros hacia adentro.
Los pastores eléctricos suelen venir con una toma de tierra que además funciona como soporte del pastor. Pero en terrenos con baja conductividad es aconsejable clavar profundamente una o varias picas adicionales de 1 metro de longitud. A unos cuantos centímetros de esta, vamos a coger una varilla, que puede ser de hierro, o de un material más conductor como podría ser el aluminio o el cobre. Y esa varilla la vamos a enterrar todo lo que podamos. ¿Qué buscamos? Cuanto más baja vaya la varilla, mayor es la posibilidad de que tengamos humedad. Simplemente esa varilla que hemos clavado aquí, traeríamos un trozo de alambre, lo enrollamos, lo traemos a la toma de tierra, al borne, y lo enrollamos también. De esta forma tenemos mucha más efectividad en la toma de tierra. El 75% de los casos que nos viene gente y nos dice que el pastor no funciona, y sí que funciona, está bien el pastor, el problema es el cercado, nos ocurre con la pica de tierra, que tiene problemas en la conexión. Las picas de tierra tienen que tener permanentemente humedad, siempre tiene que estar el hierro que claves en el suelo con humedad permanente, todo el tiempo. Entonces ahí es donde falla mucha gente. También nos fallan en que cuando los meten en el terreno, les meten en una zona muy superficial, muy arriba, y si está la tierra muy suelta, el contacto es muy endeble y entonces se pierde también la calidad. Podría estar mojado y no estar funcionando. Cuando el suelo es muy seco o de baja conductividad, podemos asegurar el funcionamiento del cercado haciendo una instalación alternativa consistente en colocar 1 o 2 líneas de cable de tierra alternadas con 3 líneas del cable conductor en el propio cercado, de forma que un oso que se acerca recibe una descarga cuando toca simultáneamente un cable de corriente y un cable de tierra. Cuando se producen ataques reiterados de un oso a un colmenar, puede ser aconsejable instalar una doble cerca electrificada con un cercado exterior de 5 cables y un segundo cercado interior a unos 20 o 30 centímetros de distancia, que puede ser de cables o de red o malla electrificada. Para asegurar su eficacia, el cercado electrificado debe mantenerse en buen estado de funcionamiento. El panel solar debe situarse en zonas con buena exposición al sol y debe limpiarse periódicamente. Es importante regular la potencia del cercado en función de las necesidades o la época del año para optimizar el funcionamiento de la batería y el panel solar. Normalmente, los fabricantes cuando hacemos pastores ponemos una placa solar en relación al tamaño de batería y al consumo del pastor. La placa tiene un tamaño según el consumo que tenga el pastor. Claro, aquí dependemos de cuánto sol tenemos. En invierno tenemos la mitad de horas de sol que en verano, la mitad de rendimiento. Todos los pastores que son solares vienen con diferente nivel de potencia. En invierno pones una potencia más baja y en verano pones más alta. La potencia de invierno tenemos la suerte de que el suelo está más húmedo. Con el suelo más húmedo, con la mitad de potencia, hacemos el mismo cercado, hacemos lo mismo. Normalmente la batería en un pastor te deja aproximadamente entre 10 y 15 días sin gota de sol. Como todos los días sale algo el sol, un día que te salga el sol, en un pastor de estos te equivale a unos 3 días de funcionamiento. Es necesario mantener el contorno bien limpio y segado, ya que la presencia de arbustos o hierba en contacto con los cables puede afectar al buen funcionamiento. Aquí vemos un colmenar en el que se está trabajando, que se está iniciando la instalación. Por supuesto, se ve que está limpio y en tierra. Así tiene que seguir siempre. No podemos descuidar la atención a ese aspecto porque, sobre todo en primavera, llueve, va a empezar a salir la hierba, helechos, zarzas, que en el momento que nos toque en unos cuantos sitios el tendido, sobre todo, claro, el primer hilo, el que puede ocurrir con más facilidad, la energía, digamos, toda la energía que está acumulando el pastor en la batería, se nos va a descargar a tierra. Todas las hierbas que tocas te quitan algo, pero todas te quitan muy poco. Si tocas muchas, te quedas sin nada. Una buena solución es colocar una capa de losas de piedra que impida el crecimiento de vegetación cerca de los hilos del cercado.
Es conveniente verificar regularmente la tensión eléctrica con un voltímetro o un comprobador de cercas. Con el tester es muy cómodo porque te salen luces o te sale un número según el tipo de tester y entonces es inmediato la forma de comprobar. Los más baratos tienen un problema, que se ven muy mal, tienen una ventaja, que no llevan ni pila, es decir, funcionan con la misma corriente del cercado. Por el día se ven muy mal, por la noche se ven muy bien, pero funcionan muy bien. Normalmente a partir de 3000 voltios que te dé el tester, ya el cercado está bien. Cuando estás en 3000 estás muy justo, te tiene que dar más. Cuando nosotros comprobamos el pastor y le ves, según las luces que tenga el tester, te marca todas las luces normalmente, te marca el máximo de potencia al pastor. Y cuando ya lo instalas en el cercado, pues te suele bajar algo, siempre es normal que te baje algo. Por debajo de 3000 voltios el pastor no funciona, el cercado no funciona, entonces tendrías que revisar. Claro, cuando tú estás en 3000, estás en el límite. Si vienes hoy a verlo y no vas a volver hasta dentro de un mes, tienes que revisar para ponerle en 4, 5000, 6000. La instalación y el buen mantenimiento de cercados eléctricos es la mejor solución para evitar los ataques del oso y avanzar en la convivencia entre osos y apicultura. El oso ha estado presente siempre, pero sí que es verdad que en los últimos años con mucha más intensidad. Ha habido una recuperación relativamente nueva. Yo vivo en un territorio en el que siempre hubo oso, pero ahora mismo está en expansión, y en zonas donde llevaba sin aparecer 60-80 años, pues tuve que colocar un pastor eléctrico, reformar el colmenar todo entero en una sola noche, porque te viene, te ataca, no cuentas con él y es un elemento más del paisaje y tienes que estar pendiente, tienes que cuidar a tus animales y lógicamente si un día no estás a la altura, pues él hace lo suyo. Aprendimos, estaba mal colocado el cerramiento. Tuvimos un ataque. Simplemente cogió un núcleo, no fue capaz de abrirlo y a raíz de ahí colocamos bien los colmenares y de hecho conocía el sitio y él volvió pero no entró. Y ves huellas de oso, ves marcas alrededor y sabes que está funcionando porque no consigue entrar. Entonces se puede, si yo pude, cualquiera puede. Osos, abejas y apicultores deben ser parte del futuro de las montañas cantábricas. ¿Nos afecta? Pues porque todos los colmenares tienen que estar cerrados perfectamente, pero sin más, no tenemos más problemas, respetan los pastores que les ponemos. El único problema que nos da es que tenemos que revisar pues, que no se queden que el pastor esté siempre funcionando y que el cerramiento esté bien. También nos beneficia porque bueno, la sostenibilidad es en conjunto con todas las especies. Necesitamos al oso, necesitamos a las abejas. Este vídeo ha sido realizado con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea.